A partir de este momento, les proponemos una charla amena sobre los temas que nos interesan a todos. Pensando con banderas del Iber, la audición frente amplista, con Julio García y Charo Laitano. Banderas al viento. ¿Qué tal, oyentes? ¿Qué tal, Charo? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Andan todos por casa, por el muelle? Nuestros amigos los pescadores de Paso de los Toros. Muchos niños en la casa, vacaciones de primavera. Empezamos las vacaciones de primavera. Hay que aguantar. ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Nos comunicamos, acuérdense que cambiamos el número. 099 25 27 26. 099 25 27 26. Solo mensaje de texto. Queremos saludar a la gente de San Gregorio Polanco, que seguramente nos esté escuchando, está haciendo un impasse en el trabajo cotidiano y escuchando la audición de bandera. Y a toda la banda joven de Matías, Camila, Andrea y toda esa muchachada que insólitamente no se escuchan todos los sábados. ¿Cómo anda, vecino? Buenos días, muy bien, por suerte. Lo extrañamos, vecino, ¿eh? ¿Anduvo recorriendo el interior? Anduve recorriendo el interior, Florida, Maldonado, Durazno. Ayer estuvimos en Durazno, en colaboración con los inundados. Lamentablemente volvió a crecer el río, pegó una nueva embestida, pero un trabajo solidario muy bueno, complementado por varios actores. Actores de distinto tipo, actores sociales y actores... Y actores de teatro. Actores y actrices. Y habíamos estado también en Maldonado por otro tema laboral, sindical, y habíamos intentado estar en Florida en lo que podía ser un hermoso evento en beneficio a los inundados, pero lamentablemente quien creo yo que demuestra que no todos los pájaros son iguales. Hay aves de rapiña. El pajarito igualmente estuvo junto con nosotros solidariamente con los inundados de Florida, pese a que el intendente no haya permitido, por una actitud que no tiene calificativos, porque se podría decir irracional, intempestiva, de derecha, fuerte, no permitió que uno de los grupos subiera al escenario, o mejor dicho, no le permitía el uso del Teatro de Florida a uno de los grupos porque dice que había estado actuando en un acto de Sendic. Nos pareció a nosotros que los inundados no tenían colores. Nosotros estuvimos con gente de todos los colores, hinchas de todos los cuadros, que hoy en Florida espero que el tanque disfrute, pero es otra situación que demuestra lo que es esta gente que pretende gobernar con ese mismo atropello y esa misma forma. ¿A qué grupo no querían que el grupo de Carlito Barceló, Sociedad Anónima, los humoristas? Ahí están los gauchos patones que iban a estar con nosotros en el evento y no le permitió el uso del teatro, por lo tanto, si no iban ellos, no íbamos ninguno. La solidaridad de todos. Pero lo que no sabe ese pájaro de mal agüero, que se vanagloriaba de haber dicho que no utilizar el teatro, que nosotros estamos en el barro. Y estuvimos en el barro hasta los tobillos, porque estamos siempre en el barro, no como el que pasa después que está. Pero son formas, la tenemos que tener clara. Esta es la nueva forma que nos quieren imponer. Por eso cuando ellos dicen que se tiene que ir toda la solidaridad que ha venido hasta ahora, toda la construcción humana de la que estamos hablando, toda esa valorización de la persona de la que programa tras programa, invitado tras invitado estamos hablando, que está logrando este segundo gobierno de izquierda, que vamos por el tercer gobierno. Esta es la actitud de los que quieren cambiar, porque lo vemos en Ciso muy abrazadito a algunos candidatos que suenan los taquitos por las veredas, ¿no? Entonces, creemos, nosotros, los que estuvimos allá, que fuimos por esa actitud solidaria, igual la hicimos. O sea, que se quede muy tranquilo el intendente de Florida, que igualmente estuvimos con la gente, que le dimos el valor a la gente y no solamente una pequeña limosna y una miradita de costadito como la que... Pero por suerte no todos los intendentes son iguales. No todos los intendentes son iguales, y acá tenemos con nosotros, un placer tener con nosotros al ex intendente de Maldonado, al flaco Óscar de los Santos. Buen día. Buen día. Candidato por la 99738 y candidato al Senado por el Frente Por el Frente Liber Sereni. Sí, así es, candidato a diputado por Maldonado y voy en la lista del Senado del FLS. Muy bien. ¿Cómo ves la campaña y qué plantearías para votar al Frente a toda esa gente que todavía está viendo y no ve con claridad
¿a dónde va a rumbear su voto? El Uruguay está cambiando. No cabe duda que el proceso de acumulación de voluntades progresistas en el país es mucho más amplia la base que los resultados electorales del Frente Amplio últimos. Yo creo que esa voluntad y concesión progresista del país muchas veces no tiene manifestaciones políticas concretas que muestren la dimensión de la inserción del Frente Amplio. Y ese es el dilema que hoy tenemos. Yo creo que tenemos una sociedad mayoritariamente con concesiones democráticas, de tolerancia, aunque tenemos rasgos de violencia que se manifiestan en nuestra sociedad y también de intolerancia, pero hay una concesión mayoritaria que la necesitamos para continuar el proceso de cambio. La elección hoy nos atraviesa en ese proceso de cambio. Cuando digo que nos atraviesa en el proceso de cambio, porque hay un país que está creciendo, que genera relaciones más democráticas entre los actores sociales, negociación colectiva, rol de los trabajadores, los agentes culturales. El emprendedurismo que en el país ha tenido un rol fundamental y destacado. La descentralización de la universidad, poner en valor a la Universidad del Trabajo y la UTEC, demuestran que con el crecimiento sostenido y el manejo de una política que permitió crecer de forma sostenida y redistribuir riqueza, ese país se encuentra consigo mismo, se encuentra con su alma, porque yo creo que habíamos perdido en muy buena medida hasta los sueños y las expectativas, habíamos perdido la esperanza, y creo que uno de los grandes valores que estos 9 años de gobierno tienen. Eso también genera, cuando uno transforma la realidad, un escenario de actores sociales que tienen un nivel de demanda más alta. Nivel de demanda más alta por insatisfacción de algunas cuestiones personales, por calidad quizás de servicios, quizás porque los aspectos vinculados a la solidaridad y los aspectos tributarios también impactan. Y ese sector que establece un nuevo nivel de demanda tiene que ser atendido y escuchado. Tiene que ser atendido y escuchado con rigurosidad científica, con análisis que nos digan por qué cuando la principal preocupación que tenía el país era el trabajo hace 9 años, hoy pasa a ser la seguridad o la calidad de algunos servicios públicos. La pregunta es, ¿eso nos molesta a nosotros a la izquierda? No nos molesta. Yo diría que nos debe obligar a repensar que sobre la base del escenario que construimos tenemos un sector social que está en condiciones de pensar en otra perspectiva, que no es la misma perspectiva que teníamos en el 2004. En el 2004 teníamos la emergencia, la desocupación, salarios paupérrimos, condiciones sin protección de seguridad social en vastos sectores. Y frente a ese desafío intelectual, lo que tenemos que mirar la elección como un paso más en el proceso de acumulación que nos permita seguir transformando el país. ¿Qué le planteamos a la gente? Bueno, yo qué sé, yo creo que nosotros tenemos una historia para mostrar lo que hemos hecho y que hay que hacerlo. Aunque se nos diga que lo hecho ya está hecho, es cierto, pero está hecho. Y este escenario que construimos, lo construimos porque hubo un gobierno de Frente Amplio y porque hubo un retorno de la sociedad, de actores sociales que se pusieron ese país al hombro, ¿verdad? En el país que decían que era el país de los vagos, donde la gente no quería trabajar y querían los planes sociales, llegamos a tener el 5% de desocupación. O sea, había una masa crítica con voluntad de trabajo, lo que no había era oportunidades. Y en el país donde tenemos problema de educación, lo que es cierto es que se incorporaron a los sistemas educativos contingentes que nunca habían participado. Yo digo siempre que en el 110 donde yo nací, los que hijos de trabajadores de la fábrica del Portland terminaban en el lugar de trabajo de su padre, y los que iban al liceo eran muy pocos, y los otros iban a la UTU, los que estaban preparándose para trabajar, porque inclusive había la concesión de que eran los no inteligentes, ¿no? Sin embargo, hoy cuando mira los niveles de sesiones, mira la cantidad de liceos que se construyen y los contingentes humanos que ingresan a estudiar, por supuesto que cimbronean el sistema. Eso no debe dejar satisfecho, ¿no? Tenemos un desafío enorme de tener una educación de calidad, de modificar sus programas, lograr ese tránsito entre la primaria y la secundaria, pero que se toque el diseño del país, junto con las políticas económicas, el sistema educativo, la promoción de la inversión privada, el rol del Estado, que el modelo había quitado, quería eliminarlo y que solo el mercado resolviera. Eso fue acá, a través del campo popular y la izquierda, defendido y nos permitió preservar eso para transformar la realidad. La pregunta de la gente quiere seguir transformando la realidad, si hay algún proyecto nacional o alguna otra fuerza política, con la excepción del Frente Amplio y de la fórmula Tabaré-Raúl, que le den certeza a la población. Yo hoy no lo veo. No lo digo por sectario, no lo digo por un problema de política menor. Es que cuando se analiza el panorama político,
Lo que hay es un planteo que ya entra a plantear algunas contradicciones, que lo macroeconómico es la continuidad del modelo neoliberal, parecía, ¿verdad?, de los partidos tradicionales, pero cuando estamos aplicando la macroeconomía ahora salen los primeros cuestionamientos a la política monetaria, a la política de déficit fiscal. Se quiere resolver eso con imágenes y figuras jóvenes, pero el contenido es el mismo, porque fueron los mismos cuestionamientos que siempre exigieron. Mantengamos la plancha rasa, mantengamos la macroeconomía, cuando hay problemas hacemos un ajuste fiscal, entonces viene Astor y dice no va a haber ajuste fiscal, claro, el país va a seguir creciendo, y eso también desconcierta a la derecha, que tiene que adaptar un discurso para este proceso de cambio, donde no se quiere distinguir de las cosas buenas, pero tiene que empezar a distinguirse, porque nadie vota la sucursal, le vota la casa matriz. Y yo creo que la campaña entró en una etapa, a través de la movilización encabezada por David Raúl, ahora los sectores que nos vamos sumando, los eventos de los lunes, que nos permite bajar a tierra el programa y el plan de gobierno, son elementos que nos empiezan a generar musculatura, y va a ser una campaña muy compleja en estos 40 días escasos que tenemos, y tenemos desafíos no solo de ganar, sino de hacer el máximo esfuerzo para asegurar la mayoría parlamentaria a un tercer gobierno, que nos permita también mejorar la calidad del diálogo entre el gobierno y la oposición en el Parlamento, entre el gobierno y otros actores, porque, no me quiero hacer largo, pero el Congreso de Intendentes, con los intendentes de todos los partidos, hizo acuerdo con el gobierno nacional, que después los legisladores blancos y colorados en el Parlamento nos refrendaron. Hablo de la patente única, hablo de una... Cuando se habla de mayorías, yo he visto acciones de construcción de mayorías, que quienes me dicen que lo abusamos de ella, cuando vamos juntos con intendentes blancos y colorados, pero no en términos de política menor, vamos en el marco de estrategia a resolver la patente, el tema del alumbrado, resolver la camionería, generar mecanismos que ponga que gana más para poder resolver los temas de infraestructura, vial y otras cuestiones. El comportamiento de quienes hoy aspiran al gobierno nacional no tuvieron una actitud que coincidiera con los gobernantes locales que tienen que resolver los problemas cotidianos. Allí hay una serie de contradicciones. Bueno, esas contradicciones, si la gente la ve o no la ve, yo no puedo asegurarlo. El trabajo nuestro de hacer política es que se vean las contradicciones y cuál es el planteo alternativo para darle continuidad al proyecto de cambio. Aparte, hay una cuestión de que si uno se pone a ver algunos sucesos, muchas veces, yo se lo decía a Fernando Lorenzo cuando estuvo acá y no lo compartía mucho, capaz que no lo compartís y capaz que el equivocado soy yo, de que la dificultad que tenemos es que hablan poco y no dicen mucho, y cuando hablan y dicen algo, muestran la hilacha. Si uno se pone a ver, una de las asesoras, Bianchi, cuando plantea que estamos generando estúpidos a los niños porque los informatizamos con las 6 balitas, la desautoriza. Ahora salió un asesor de Dubra planteando que en el 2004 estábamos bárbaros. Entonces se da una situación que le desmiente también la calle de Pou, de que es un candidato sin partido, sin historia, porque él niega. El otro día lo decía muy bien el chileno, vamos a tratar de hablar a la Comisión de Derechos Humanos para que liberen a Luis Lacalle, al expresidente, para que pueda hablar y lo deje salir del domicilio, porque no se sabe ni en dónde está. Entonces, estamos enfrentando eso, un personaje que no reniega, pero esconde el pasado de lo que fue el Partido Nacional, en el gobierno del Partido Nacional. Que hubieron algunas cosas que se hicieron bien, porque nadie gobierna para hacer las cosas mal, pero que realmente dejó al Uruguay como lo dejó, ¿no? Sí, yo creo que el proceso histórico en esa línea es mucho más complejo y no necesariamente todo lo tenemos que conocer, no porque sepamos, sino porque de pronto la edad nos inhibe, ¿verdad? Pero que es cierto que en la década del 50 el país empezó a vivir un proceso de descomposición. Durante la Guerra Mundial y la Guerra Coreana, el Uruguay creció, manufactura materia prima, vendió cuero, corned beef, la actividad agropecuaria y agroindustrial prosperó. Y Uruguay tuvo una etapa de prosperidad. Cuando se terminó esos mercados que consumían nuestro producto, empezamos a caer. Y así lo que empezó fue la lucha por mantener las conquistas logradas. Claro. Digo porque cualquier coincidencia es fruto de la casualidad, ¿no? Porque hoy tenemos un enorme desafío que es mantener las conquistas logradas. Que nadie crea, inclusive aquellos que consiguieron las conquistas y están aseguradas. Pero no solo por la restauración de la derecha. Cuando comparo esto y menciono esa década del 50, ¿verdad? Y a partir de allí los procesos de unidad del movimiento popular de la izquierda es como una respuesta a la derecha que iba por las conquistas que habían logrado. Yo no te voy a dar mi bolsillo si vendo menos
y la competitividad la vas a pagar con tu salario. Ese era el planteo histórico. Claro. Eso tuvo que transitar la derecha en tener que aliarse con el fascismo para poder frenar el avance de la defensa de las conquistas populares. Y la salida democrática, hubo el concertar entre los partidos un acuerdo estratégico y programático que Sanguinetti los activó el otro día a asumir el gobierno, la concertación nacional. Y ese país fue decayendo hasta un momento donde, como parte del modismo y de las nuevas políticas impulsadas de los centros poder, algunos creen que son películas de fantasía, ¿verdad? Pero el mundo vivió un proceso de privatización del rol del Estado. Claro. Y el Frente Amplio y el Campo Popular difundió una serie de empresas públicas y un rol del Estado que nos permite hoy transformar la realidad. Si lo hubiéramos perdido, en otro escenario estaríamos que hubiéramos ganado, porque no somos notables. Construimos herramientas que nos permitieron transformar la realidad. Con esa herramienta que transformamos la realidad, como apalancar el desarrollo, promover la inversión privada, también aquellos que arriesgaron, ¿verdad? Porque acá hay emprendedores pequeños y medianos del campo y la ciudad, gente de la cultura, intelectuales, la propia universidad, el movimiento sindical, con sus disparidades en las conquistas, ¿no? Porque si son más fuertes tenemos más posibilidad de conquista, tenemos que pensar ahora en cadenas productivas de valor que nos permita que los eslabones se distribuyan más justamente, si no, no podemos quedar con sectores con muy buenos salarios y con otros más paupérrimos porque no tienen la fuerza, ¿verdad? Esa discusión democrática que el Uruguay está en extraordinarias condiciones de darla, en el medio de un gobierno, un tercer gobierno de Frente Amplio, consolida lo hecho, y este nivel de esta mesa, yo repito lo mismo porque me ubico gráficamente, estoy a 80 centímetros del nivel del piso donde arrancamos en el 2004. Claro. El problema es que construir esta plataforma es construir la plataforma de lanzamiento para el proyecto ese que nos está planteando el programa del Frente Amplio en la perspectiva de no retroceder al nivel del piso y de tener un horizonte más lejos. Entonces, cuando nos interpelan sectores de la sociedad para mirar más lejos las dificultades que hoy tienen, ¿por qué nos tenemos que generar pavor? Asumámoslo como parte de la realidad que construimos, ¿verdad? Ahora, ¿alguien cree que el proyecto conducido por la derecha, porque los sectores tradicionales fueron ganados en la interna por los sectores más duros de derecha, aún con imágenes nuevas, aunque sus contenidos poco se muestre y se muestre más el envase, acostumbrémonos, porque el mundo está girando con la nueva modalidad de comunicación hacia esos formatos de campaña, y nosotros que quedamos desconcertados porque discutimos contenidos, nos dimos cuenta que tenemos que buscar nuevas formas para comunicar nuestros propios contenidos, y que le estamos hablando a un escenario muy diverso, que no todo es urbano, que hay suburbano, que hay rural, que los valores culturales no son lo mismo en la metrópoli que en el medio suburbano y rural, y ese lenguaje desde la izquierda y el campo popular tenemos que asumirlo como parte de la transformación. Nos estamos comunicando con 3 millones, con más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas, y somos un partido de más de 1 millón de votantes. Y esa tensión la vamos a tener permanentemente. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que lo que estamos viendo es parte de un proceso de transformación en la forma de comunicación, porque hay un proyecto que ha transformado la vida de la gente, hay un sector que está reclamando más, y lo que no nos damos cuenta, no solo porque se levante fantasma de la restauración de la derecha, lo que no nos damos cuenta es que el país tiene que seguir creciendo para asegurar que las conquistas logradas no retrocedan. Y eso no es solo un problema del gobierno o de capital, es también del trabajo y de los actores sociales. Y del desarrollo desde el punto de vista integral y de valores culturales, asociado al mundo del trabajo, pero también asociado a los nuevos territorios. Algunas conductas antidemocráticas que no contribuyen a la tolerancia, a aceptar la diversidad. Cuando hablamos de violencia, hablamos de que aceptémonos como somos. Generan una violencia intrasocial que los dirigentes políticos y los gobernantes somos los primeros en tener que dar señales para descomprimir eso. No podemos talibanizar, decía alguien hoy, esta campaña electoral, porque yo creo que tenemos que mirar una dimensión en la que está esta campaña y en las oportunidades que tiene el país, donde somos los primeros responsables, porque el soberano en última instancia será el domingo 26 quien lo laude. Y es su conciencia, y es su responsabilidad individual y colectiva. Nuestra responsabilidad como partido es promover esa transformación, sabiendo los riesgos y oportunidades que tiene este proyecto. Por lo que nosotros hablamos con la gente, en ese contacto directo con la gente, hay una sensación que se está bien, y lo prueban lo que son las vacaciones de julio, lo prueban lo que es el cambio del consumo, porque antes era el consumo de primera instancia, ahora es un consumo de confort. Pero la comparación a veces cuando te dicen 2 palabras que rechinan en mucha gente, que es hablar de la derecha y del pasado.
existe, pero se han encargado de ocultarlo de un modo, de decir que no hay diferencia así. Entonces ahora con este tema de consumo y con el tema lamentable que está sucediendo con los hermanos argentinos, y no es por meterme con los argentinos, sino que ahora la gente que va un fin de semana a Argentina, cuando vuelve se asombra de cosas como la telefonía, que se cae a pedazos. Yo estuve una semana en la Argentina, no me podía comunicar, se cae a pedazos, son 3 empresas privadas, y cuando vuelven, nuestro trabajo es, viste, acá frenamos esas privatizaciones. Si no, estaríamos igual. La tecnología nuestra a nivel de comunicaciones está muy por encima. La energía, porque a eso iba también, porque el otro problema son los costos y el servicio de energía, que los cables se caen, no es como acá que ahora la gente se queja porque tienen un apagón por 6 horas. Entonces, a veces cuando se habla de mirar al pasado, que es lo que ellos están tratando de ocultar a través de su masificación, de los medios tecnológicos que los están empleando mejor que nosotros, lamentablemente, pero de los medios tecnológicos que nos están invadiendo, igualmente nosotros lo que tenemos, la derecha existe. Si no es derecha, bueno, es el que te quiere pisar la cabeza, pero la gente tiene que empezar a entender que está bien, que está mejor de lo que estaba antes. Y nos decía, yo lo he comentado hace un tiempo atrás, la Chucky, que hace limpieza, lloraba la otra vez y decía, yo quiero que siga ganando este gobierno, porque mi madre me decía lo que era la empresa de limpieza antes, dice, y yo no quiero que cambie el gobierno. Y ella tiene 18 años y no se acuerda lo que eran los gobiernos anteriores. Y me acuerdo, estaba apoyadita así arriba de la escoba llorando, porque no quería que este gobierno cambiara, porque la madre le contaba que estaba mal. ¿Cómo nos comunicamos, Charo? Por el 099-25-27-26. 099-25-27-26. Te recuerdo, estamos charlando acá con Óscar, el Flaco de los Santos, candidato a senador por el Frente Liber Sereñi y diputado por Maldonado por la 99738. Y qué lindo que está Maldonado. Está lindo. Ahora, en este proceso de mirar hacia adelante, donde hay gente que no conoce de dónde venimos, y hay otros que sí lo conocen, y hay un planteo ideológico que no hablar del pasado ni de la historia de los partidos, Frente Amplio tiene historia, la reivindica con sus aciertos y sus errores, y es un patrimonio político. Yo creo que la democracia y la república se afirma en la institucionalidad de los partidos políticos y las organizaciones sociales. Eso da mayor calidad democrática. Y yo voy a seguir reivindicando la política y los partidos como un actor principal, como el movimiento sindical, el sector, las cámaras empresariales, la gente de la cultura, el deporte. En ese desafío tenemos también la necesidad de avanzar en el proceso de la descentralización y la distribución de recursos en el territorio nacional. Ustedes son una visión que tiene prédica a su vez en el interior del país. Y no cabe duda que en los últimos 9 años de gobierno, el incremento de los recursos en valores reales, de transferencia del Estado Nacional a los departamentos creció en el orden del 80% en valores reales. Y es cierto que algunas intendencias significan entre el 50% y el 65% en algunos casos, son recursos de aporte nacional para que funcione. El problema es que la distribución de la riqueza, que se ha hecho a través del salario, del FONASA y otros elementos más, en un tercer gobierno, junto con consolidar aquellas demandas de mayor notoriedad de la sociedad, es cómo distribuimos en todo el territorio nacional recursos de carácter nacional que tengan acuerdo con los gobiernos departamentales y locales hacia dónde van destinados. Porque los aspectos de inundación que hoy se viven aún es parte de una vieja historia de urbanización de este país, donde los más pobres van a los lugares más bajos y son los más afectados, salvo en algún departamento que tiene una terrible rambla hacia el río. En el resto de los lugares más inundables son los lugares más bajos, que eran los territorios más deprimidos, los más baratos, y después el Estado iba atrás poniendo servicios. Ese proceso de segregación social genera una barrera en las ciudades. Y culturalmente la ciudad tiene que avanzar a urbanizarlo, a generar servicios, a generar derechos, porque allí está buena parte del reservorio del capital humano para el futuro. La derecha, entre otras cosas, peca de un desconocimiento bestial, de un desconocimiento o no quiere reconocer. Yo creo que hay gente que cree que la vida ha sido así, tiene que seguir siendo así, sin soñar en poder cambiarla. Pero si nosotros no resolvemos que una serie de sectores que hoy viven en situación de vulnerabilidad, como el 22% de niños que aún nace por debajo de la línea de pobreza en gobiernos nuestros, cuando era de más de 60, ¿verdad? Pero el desafío del 22 pasa a ser extraordinario
porque en los próximos 15 o 20 años serán los sectores que generarán la mano de obra calificada, el intelecto, el conocimiento, el desarrollo intelectual, que podrá sostener el sistema de seguridad social de cuando nosotros seamos viejos o no estemos. O sea, cuando esa contradicción entre la demanda de lo inmediato, porque yo me quiero superar individualmente, y creer que yo estoy primero, y no me doy cuenta que para poder mantenerme yo en el futuro, este reservorio lo tengo que sacar y ponerlo como un activo humano, no solo por sensibilidad de izquierda y la ética de izquierda, yo diría hasta por un problema estratégico del país. Entonces, cuando esa dimensión de la distribución de recursos a nivel nacional y la descentralización, y también la atención de los sectores más vulnerables, no es solo un problema de empatía o de simpatía con los más pobres. Es una sensibilidad de izquierda, nacimos por eso, nos duele la desigualdad y la injusticia, queremos generar igualdad de oportunidades y derechos para que la gente pueda ascender. Si esos sectores no logramos sacarlos de la pobreza más paupérrima, ese núcleo más duro, difícilmente el Uruguay pueda desplegar sus velas para desarrollar el conjunto del proyecto nacional y abordar las enormes dificultades que tendremos en el campo de las capacidades humanas, de los recursos humanos que necesitará ese país, y también de la innovación, de poner al servicio de la investigación y el conocimiento de esa transformación. Entonces, ahí tenemos un rasgo distintivo en términos de señas de identidad de los gobiernos nacionales y departamentales, de izquierda y de derecha. Y no quiero redondear que todos los partidos tradicionales, los gobernantes sean de derecha, ¿verdad? Yo creo que algunos votan la derecha y son tipos con visiones progresistas en el manejo de los territorios, y hay otros que son recalcitrantemente de derecha, conceptualmente de derecha, ¿verdad? Y a veces hay algunos que no tienen pasado, porque hay dirigentes políticos de la derecha que sí tienen historia de pasado, pero otros no tienen pasado. Porque hay gente que cree que los líderes se construyen de un momento para el otro y en un momento dado fueron intendentes, sí. Como los desodorantes. Nos queda poquito tiempo y te quiero leer dos mensajes y que hagas mención a uno. Fuerza gente, los humildes los precisamos, se viene de la derecha dura, no aflojen. Y Isabel plantea que la oposición está criticando que, como tú fuiste dirigente sindical del Zunca, eras pintor en Maldonado, y después te candidateaste a candidato para la intendencia. Plantea de que la oposición critica porque los dirigentes del PCNT integran lista del Frente Amplio y no mencionan de que hay empresarios terratenientes que apoyan a los partidos tradicionales. ¿Cómo ves la participación del campo popular y particularmente la clase trabajadora en toda esta campaña? Nosotros por definición de izquierda partimos de la base de la independencia de los trabajadores, la independencia intelectual, cultural e ideológica. No obstante, yo creo que el Uruguay tiene que ir a un proceso de acuerdo entre las organizaciones sociales, el campo popular, los sectores empresariales y el nuevo gobierno y la oposición. Hay temas estratégicos vinculados a la energía, al puerto de aguas profundas, la minería, la inserción internacional, el rol de la región, que indefectiblemente necesita ese tipo de acuerdos. Yo quiero una izquierda que tenga dirigentes sindicales, dirigentes barriales y tenga sectores de la pequeña y mediana empresa. Voy a decir más. Para un proyecto nacional, el Uruguay también necesita, y el campo progresista, la burguesía nacional, para decirlo en términos más o menos científicos. No hay transformación sin eso. Y aunque no nos voten, el Uruguay necesita esa transformación porque organizar las unidades productivas de la organización del capital para hacerlo más competitivo y que nuestra mano de obra pueda ser un elemento de mayor distribución. Necesitamos empresas de nuevo tipo de este siglo XXI. Y en ese sentido yo creo que las contradicciones no están planteadas allí, sino los desafíos que tenemos como nación y como región en el mundo. Muchas gracias, Óscar Flaco de los Santos. Todo esto y mucho más lo van a poder escuchar el lunes a las 20 horas en el auditorio de la Torre de Antel, porque ahí va a estar Tabaré y Sendic junto con Danilo Astori con los proyectos y las propuestas de políticas económicas, la base fundamental para el tercer gobierno del Frente Amplio. Si no podés ir, entrada totalmente libre, si no podés ir, lo podés ver. Si estás en el interior, por el canal U. Si no, por BTV, más. Si tenés computadora, por www.frenteampliotv.com. Y si no, lo podés agarrar. Y la red tiene una actividad el domingo. El domingo, las y redes de las mujeres el sábado, o sea, ahí, movida todo. Mira,
Mañana a domingo a las 11 de la mañana en el Castillo del Parque Rodó, las mujeres, si sos bruja, si sos maga o si sos simplemente mujer, acércate. Y a las 15 horas andate por el Golf, Rambla y Boulevard, que vamos a hacer una marcha atrás, la marcha que vos no querés. Bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Nos Muchas vemos gracias. el sábado Gracias que a ustedes por la viene, invitación. saludos a todos. Vamos arriba, flaco. Hasta el sábado. Hasta aquí, Pensando con Banderas del Iber, la audición frente amplista.